Nos acompaña Pedro Burelli, analista político y exdirector de PDVSA. Doctor Burelli, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Escuchamos la primera parte de lo que decía Ernesto Samper, que por cierto, si Jairo se sorprendió, se van a sorprender más cuando escuchemos algo más de lo que dijo. Pero quería preguntarle, ¿cuál es el papel en todo esto? También de los demás cancilleres, que entonces se paran al lado del secretario general y bueno, me imagino que convalidan lo que está diciendo en relación a la desestabilización interna y externa. Tenemos que suponer entonces que el imperio ataca a Venezuela. Buenas tardes, doctor Burelli. Buenas tardes, Dania. La verdad es que es sorprendente que se presenten un año más tarde los cancilleres de 3 países, ahora con el flamante secretario general Samper, sin haber jamás explicado qué fue lo que pasó el año pasado, qué fue lo que descubrieron, por qué fue tan difícil el diálogo, dónde se trancó el diálogo. Y hoy simplemente, absolutamente, como siempre ha sido UNASUR con Venezuela y particularmente con Maduro, de avalistas, aceptando todo lo que dicen. Estos no han leído nada, no saben nada, se están enterando de lo que está pasando en Venezuela. Este nivel de irresponsabilidad, yo realmente se lo achaco, la explicación de Jairo sobre Santos moviendo a la gente, es una gran irresponsabilidad del presidente Santos mandar a una organización, a alguien sin prestigio alguno, a una persona manchada totalmente por narcotráfico, curiosamente a un país cuya característica fundamental hoy en día es que se volvió un narcoestado. Mucho del comportamiento del gobierno, de las autoridades militares en Venezuela, tienen que ver con comportamiento básicamente de una nomenclatura tremendamente corrupta que se está aferrando al poder y está haciendo lo que sea para quedarse en el poder. Y resulta que al que mandan a tratar de intermediar es una persona que pasó 4 años en la presidencia aferrándose al poder, tratándose de que no lo tumbaran, simplemente como consecuencia que había quedado al descubierto cómo ha sido el financiamiento de su campaña. Esto es una burla hacia Venezuela, una burla en la que participa profundamente el presidente Santos y sobre todo su canciller, que ha sido la gran avalista de Maduro, pasó años defendiendo a Maduro, permitió que cuando se robó las elecciones Maduro, ella fue la avalista en Santiago, en UNASUR, diciendo que Maduro es una persona con la que se podía trabajar. Hoy en día, por detrás le dicen los cancilleres, esto es un Maduro distinto al que yo conocía, este es otro Maduro. Esto es una situación bastante grave, que hay 30 millones de personas, más los vecinos, que están afectados por una grave crisis y no se puede manejar con la intervención tan manipulada de la canciller Holguín y el expresidente Samper. Esto va a llevar a algo mucho más grave. Se está jugando con el destino de demasiada gente. Y eso es lo que me preocupa. Lo que está haciendo Brasil y lo que está haciendo Ecuador. De Ecuador no se espera mucho. Brasil, yo me imagino que el canciller Vieira tendrá que ver. Yo estoy seguro que la presidenta Rousseff está muy consciente de que las cosas van muy mal en Venezuela. Ella ha sido más cautelosa, mucho más cuidadosa. Y ahora que creo que entiende las consecuencias de lo que puede pasar en Venezuela, por lo tanto yo espero algo de Brasil. Pero en realidad es una vergüenza. Toda la declaración del presidente Samper es casi que para pedirle que se retire del país, porque nosotros, los venezolanos, no aceptamos ese tipo de intervención. Ahora, yo quiero compartir tanto con el doctor Pedro Burelli como con Jairo Libreros otra parte de la intervención de Ernesto Samper, donde dice varias cosas particulares. Yo les pido de verdad a nuestra teleaudiencia que presten atención, porque hablar en Venezuela de independencia de poderes, caramba. Oigan. También hemos manifestado nuestra preocupación sobre los hechos judiciales y ciertas situaciones que son de público conocimiento. Nosotros sabemos que en Venezuela hay una separación de poderes y en desarrollo de ese principio hemos solicitado también para esta misma tarde la posibilidad de encontrarnos con el Tribunal Supremo de Venezuela y con la Fiscalía para conocer de boca de ellos y hasta donde se lo permitan la reserva del sumario todas las circunstancias, garantías de tipo procesal y normativo
que rodean estos episodios judiciales de reciente acontecimiento. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Hechos judiciales, Jairo. ¿A qué se refiere el expresidente Samper? A la detención arbitraria del alcalde Ledesma, que fue sacado de su oficina en empujones, donde se rompió la puerta de vidrio, donde se le golpeó a una de las autoridades más importantes de la capital venezolana. ¿Eso es un hecho judicial? Para nada, Idania. Yo creo que Ernesto Samper aparentemente está perdido en una novela infantil, quizás Alicia en el País de las Maravillas. Es increíble que él trate de ocultar la persecución política, de manera especial las detenciones arbitrarias o en términos generales la sistemática vulneración de los derechos humanos de los venezolanos. Hay que tener en cuenta que no existen tales hechos como él los quiere presentar. Pero, Idania, algo mucho más asombroso y con razón nos decías que nos íbamos a quedar estupefactos frente a las declaraciones que acabamos de escuchar. Él habla de separación de poderes. ¿Quién sabe cuál es el teórico o el fundamento político que saca para establecer que un presidente como Maduro o un gobernante, como para ser un poco más precisos también con todos los que nos escuchan, que tiene la capacidad de imponer lo que quiera en la Cámara o en la Asamblea Nacional, que maneja y manipula a su antojo cuando quiere y en todo momento el poder judicial? Se puede hablar de una separación de poderes. Yo creo que el papel del expresidente Ernesto Samper en condición de secretario general de la UNASUR es tan opaco como su propia presidencia. Doctor Burelli. Bueno, en realidad una cosa que me sorprendió es cuando parece uno improvisado. Llegamos aquí y se nos ocurrió ir a ver a la Corte Suprema y vamos a pedir, ¿sabes? Un viaje totalmente improvisado. No veo que tengan expertos al lado que hayan hecho una evaluación. Ya hay suficiente tiempo para hacer una evaluación. Los organismos que sí han hecho la evaluación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Comisión contra la Tortura, todo eso han dejado clarísimo cuál es el estado de la justicia en Venezuela. Por lo tanto, uno no puede pensar que una organización de dudoso origen, con un muy dudoso secretario general, con una mini representación de sus cancilleres, van a llegar y van a decir, no, es que nosotros somos los que sabemos de esto, nos vamos a abocar a esto, cuando todos los que de verdad le han dedicado tiempo y lo han comparado con los estándares correctos, ha llegado a una conclusión y ahora este mequetrefe narcopresidente va a llegar a inventar la rueda. Esto es lo que yo decía anteriormente, muy peligroso. Me parece muy interesante que él diga hasta dónde la reserva sumarial. Bueno, yo me imagino que la información que ellos recibieron del presidente Maduro debe haber violado toda la reserva sumarial. Porque si hay un golpe, si hay evidencia de eso, debería estar judicializado. Y no debería estar el presidente de la República todas las noches poniendo pedazos y testimonio y grabaciones y cosas, porque todo eso debería ser el secreto del sumario. Presumo que eso fue lo que le presentó Maduro y que en el caso de Maduro le causó muchísima buena impresión y lo vimos y le causó preocupación, pero van cautelosamente al Tribunal Supremo a recibir información que no viole el sumario. La verdad es que yo creo que lo que se dijo anteriormente, de poner a esta persona aquí para que se demuestre quién es, no creo que tenga tanta sangre fría el presidente Santos. Yo creo que el presidente Santos es simplemente un tremendo irresponsable con el manejo de la situación de Venezuela, tremendamente irresponsable de un círculo de sus amistades en la que está la canciller de promover al presidente de Samper. Cuando yo le pregunté a alguien de ese círculo por qué estaba ahí, me mencionó, es que Samper se está muriendo de hambre y hay que buscarle un trabajo. Es decir, el Samper no tiene qué comer, no tiene de qué vivir, entonces vamos a ponerlos en UNASUR. Y nosotros los venezolanos nos tenemos que calar esto, ¿no? Yo lo siento mucho, ¿no? No sé cómo se dará su reunión con la oposición, pero este opositor al gobierno de Maduro no reconoce la participación de Ernesto Samper en nada de la situación venezolana. Ahora que usted mencionó la oposición, a las 6 de la tarde hay una reunión en la Anunciatura, en Caracas. No se tiene claro quiénes van a ir a la reunión. Después de escuchar las declaraciones del secretario general de UNASUR, ¿se puede considerar que es un interlocutor válido, un mediador apropiado? La oposición tendría que sentarse en una mesa donde el secretario general de ese organismo ha dicho que en Venezuela hay independencia de poderes cuando dos de los dirigentes políticos más importantes del país están presos precisamente por no haber esa independencia de poderes a las que Samper se refirió? Bueno, yo creo que la visita de cualquiera es válida, ¿sí? Pero pretender que ellos son
los mediadores, primero, lo tienen que aceptar como tal. Segundo, yo creo que se descalifican con cada declaración que da. Será mucho más difícil que jueguen ese rol. Yo creo que hay una cosa, Iraña, que es muy importante, que ya lo vivimos con el presidente Gaviria, cuando era secretario general de la OEA. Si uno quiere entrar a Venezuela, uno tiene que entender que hay dos lados. Y lo que falta es alguien que juegue el papel de un gobierno responsable. Por lo tanto, no se le puede dar el trato a quienes ocupan el gobierno como si fueran gobierno. Se le tiene que dar el trato de que es una parte de la contienda. Entonces, estos llegan y se impresionan mucho con el gobierno sin darse cuenta que el que genera la crisis, el que imposibilita las salidas, el que tranca, el que está apresando, el que tortura, es el gobierno. Pero simplemente hay un trato automático como si fuese gobierno. Resulta que esos señores no se comportan como gobierno. Entonces, se debe tratarlo como un bando en una sociedad polarizada, y si uno quiere entrar a mediar, media sin tomar posición por ningún lado y ni darle trato al gobierno a ninguno, sino, señores, ustedes están enfrentados, esto está afectando a la población en general, vamos a llevarlos hacia algún tipo de salida negociada, pero no puede darle tratamiento de gobierno a quien no se comporta como gobierno. Y Gaviria fracasó totalmente por eso. Gaviria nunca entendió que al darle el trato de gobierno a quien no se comportaba como gobierno, básicamente estaba teniendo que aceptar los abusos y los atropellos porque no quería pelearse con ese gobierno. En este caso es lo mismo. Si los señores ven separación de poderes, yo te puedo decir, el alcalde de Ledesma está en la cárcel y María Corina Machado está imputada por el testimonio de una persona a que torturaron en la cárcel. Eso es todo. Porque cuando los que han visto el expediente se quedan sorprendidos de que como resultado de la tortura se genera un testimonio y la persona está en la cárcel. Eso es todo lo que ocurrió. En cualquier parte del mundo donde hay separación de poderes, bueno, claro, había algún mecanismo para decir todas estas acusaciones son falsas, son nulas, claro, todo lo que se obtenga como resultado de la tortura, claro, está en nulo, y sin embargo están presos el alcalde de Ledesma por testimonio dado por alguien a quien torturaron en la tumba. Claro, ahora, le pregunto a Jairo Libreros, una nueva ronda de conversación, como bien decía el doctor Burelli, cuando UNASUR ha llegado a Venezuela, no hay un balance presentado de qué pasó en el primer diálogo que intentó instaurarse, por qué no funcionó, quién no cumplió, es decir, no hay una evaluación. No es, y recuerdo un Twitter que María Corina Machado ponía hoy ante la visita de UNASUR y decía, un diálogo para la transición sí, pero un diálogo para legitimar a la dictadura no. No se corre en circunstancias precarias. Nicolás Maduro acepta dialogar. ¿El resultado puede ser el mismo? De nuevo, darle legitimidad. Y Dania, creo que usted es muy generosa. Usted está esperando un resultado. De esa reunión no puede salir nada bueno. Yo creo que esa reunión, por lo menos, si me escucha algún miembro de la oposición, creo que simple y llanamente tiene que ser un hito histórico para afirmar que no se puede sentar a dialogar con una instancia multilateral como lo es la UNASUR cuando su secretario general parte del presupuesto equívoco, errado y, en mi opinión, malintencionado cuando afirma que en Venezuela hay separación de poderes. Yo creo que este tipo de instancias internacionales se tienen que utilizar a manera de ejercicio histórico para hacer declaraciones claras y precisas en el sentido de que no comparten la declaración del secretario general, que se sienten no representados por ello, y en esa medida yo creo que uno no puede esperar nada, simple y llanamente una declaración en donde se dice no compartimos este tipo de afirmaciones, se deja constancia de todas las inquietudes que se han levantado en los últimos años, especialmente de la última, a partir de la última visita de la UNASUR, pero yo creo que tú no puedes esperar nada. O sea, ¿cómo puede uno encauzar una conversación en términos democráticos cuando tu contraparte simple y llanamente es un dictador y utiliza a un tercero para darle legitimidad a algo que imposible desde el punto de vista político y fáctico es una democracia? En esta parte del programa, Jairo, señor Burelli, quiero saludar a Oriet Schadendorf. Ella es hijastra de Antonio Ledesma, la hemos visto en varias entrevistas. Oriet, buena tarde, gracias por compartir con nosotros unos minutos. Yo simplemente quería preguntarte, ¿en Venezuela
¿Hay independencia de poderes? O sea, el secretario general de la UNASUR lo acaba de decir hace unos minutos. También María Corina Machado decía el día de ayer, si UNASUR llega, y lo puso el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter hace unos minutos también, esperamos que los cancilleres vayan a Ramo Verde a entrevistarse tanto con Antonio Ledezma como con Leopoldo López. Oriet, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, mira, con respecto a tu pregunta, te puedo decir con toda claridad que acá en Venezuela no hay independencia de poderes. Acá en Venezuela la disidencia se persigue y se utiliza al Poder Judicial como un brazo político opresor. Nosotros como familiares de Antonio Ledezma esperaríamos de UNASUR que pudiera trasladarse a Ramo Verde a escucharlo, porque él es el alcalde metropolitano de Caracas. Él no es cualquier ciudadano común que fue detenido. Él es un ciudadano que después del presidente Maduro es el que mayor número de votos tiene. Es la segunda autoridad civil de Venezuela. Él debería ser escuchado, debería ser vocero frente a la UNASUR. ¿Alguna gestión, Oriet, tiene información la familia de si los cancilleres han solicitado acercarse a Ramo Verde para entrevistarse con Ledezma o con López, como lo hicieron en su momento Piñera, Pastrana, cuando fueron a Venezuela? No, no tenemos esa información ni hemos recibido ninguna solicitud de esa petición. Doctor Burelli, ¿quién escoge o quién determina? Es un dato que me dijeron que el propio UNASUR, no lo tengo confirmado, pero ¿quién determina qué representantes de la oposición van a entrevistarse con los cancilleres en la Nunciatura? Por ejemplo, uno esperaría que María Corina Machado, que es la tercera persona imputada por haber firmado el documento, si ya hay dos presos, pues uno piensa que María Corina puede ir presa en cualquier momento. ¿Por qué ella no está allí? ¿O no está invitada? ¿O no se tiene información de que vaya a este diálogo? ¿No tendría que estar? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho más con la MUD. Cuando tú te recuerdas el año pasado que hubo el día, la sesión esa bizarra de noche, tarde, la MUD escogió quiénes iban y María Corina tuvo una reunión separada a su retorno de un viaje a Brasil con un grupo de cancilleres, que estaba la canciller Holguín, estaba el canciller Almagro, estaba el canciller Figueiredo y el canciller Patiño, y ella habló solo sobre el caso de la persecución hacia ella, cuando le explicó cómo la habían sacado del Congreso. El mismo canciller Figueiredo dijo, yo no estaba al tanto de esta información, cosa que a uno le preocupa, que un canciller llegue, se mete en una situación y algo tan visible como fue la sacada de María Corina del Congreso, no haya sido parte del briefing que le dieron a él, su embajador en Venezuela o la gente encargada del escritorio de Venezuela en Itamaraty. Eso es lo que me preocupa a mí. Lo que me preocupa es que estos se hablan entre ellos y el trabajo real de decir cuál es la posición que vamos a tener, sobre qué la estamos fundamentando, con quién queremos ver, cómo preparamos esas visitas, eso no se hace correctamente. Es decir, venir a Venezuela y no hablar con Antonio Ledezma y Leopoldo López es no venir a Venezuela. ¿Okay? Es simplemente hacer un viaje para cubrirle la cara, para lavarle las manos de sangre al gobierno, para que simplemente parezcan que tienen una legitimidad que en el fondo no la tienen dentro de la sociedad. Sí, yo creo que hay una gran improvisación. Entonces, la agenda de con quién se ven y eso, a mí me da la impresión de que tienen una reunión montada, que es con el presidente, esa es la que define la fecha de llegada al país, que fue hoy, y punto. Y el resto van improvisando como va viniendo, se van reuniendo sin ningún trabajo fundamental. Y eso es lo que pasa con UNASUR, una estructura totalmente endeble, un invento que arrancó y lo pudo financiar Venezuela, un invento de Brasil que lo financia Venezuela, sí, pero que no tiene la sustancia, no tiene los equipos sustantivos, no tiene los equipos de análisis que sí tiene la OEA. Pero como han querido marginar a la OEA, y Insul se permitió que se marginara a la OEA, entonces tenemos esta entelequia que no sabemos qué va a hacer, cuáles son sus objetivos, cuáles son los días. Como digo, nunca no le rinden cuenta a nadie, nadie sabe nada de lo que hablan, van demostrando cada día que es un grupito de gente protegiendo a un grupito de gobiernos. Claro. Nada. Oriet, ¿qué le diría usted a los cancilleres de la UNASUR
si tuviese la oportunidad de hacerlo? Bueno, después de escuchar las declaraciones de Samper, yo le diría que acá la oposición es la que quiere restablecer la democracia. Que Leopoldo López, que es preso político, como Ceballos, como Ledesma, María Corina, que está siendo perseguida, y otros muchos venezolanos que han alzado su voz, son los que quieren restablecer la democracia en el país. Que nadie avalaría un intento de desestabilizar la democracia, como él declaró, pero es que el problema es que acá en Venezuela no existe realmente una democracia. Yo le diría que escuche a los otros factores, a los que están presos en este momento, y que se traslade hasta Ramo Verde, donde hay 2 alcaldes presos, porque está Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano, está Daniel Ceballos, que también fue suspendido de sus funciones, y está Leopoldo López, que es una voz importantísima de la disidencia. Yo le diría que tienen que escuchar las otras voces reprimidas por el brazo político de la justicia en Venezuela. Quiero darle las gracias a Pedro Burelli, analista político, exdirector de PDVSA, por estar con nosotros en vivo y directo desde Washington, D.C., y también a Ories Chadendorf, hijastra de Antonio Ledesma. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a usted, doctor Burelli. Gracias.